En Romanos 8, capítulo 10, si usted lo tiene, dice la palabra del Señor: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Hasta ahí nomás. Padre, gracias te doy por tu palabra. Oro esta tarde en el nombre de Jesús, que seas tú hablando a nuestros corazones, que sea tu palabra directamente hablándonos en forma especial a cada uno en este día, Señor. Y te doy gracias, Señor, porque sé que tú, Señor, eres el que está hablando a través de tu palabra. Que sea tu voz y no la mía, Padre. Oramos que sea tu luz y tu verdad en este lugar, Padre, y que lo que recibimos hoy lo atesoremos en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Tome asiento, póngase cómodo. Le doy la bienvenida a todos los que están conectados con nosotros en las diferentes plataformas. Dios te bendiga. Es bueno que puedas estar ahí con nosotros en este día. Desde aquí te mandamos siempre saludos, bendiciones y esperamos en el Señor que pronto puedas estar aquí con nosotros. Amén. Esta tarde quiero hablarle por un momento acerca de algo que es sumamente importante. Yo creo que es sumamente importante para todos nosotros comprender y aplicar cada día si queremos vivir esa vida abundante que Cristo nos prometió. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿cómo? En abundancia. Así que hoy me estoy refiriendo a que si usted realmente recibió a Jesús en su corazón como su Salvador, realmente debemos caminar con esta convicción absoluta de que el mismo poder, nos dice la palabra que acabamos de leer en el libro de Romanos, el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, hoy vive dentro de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén por esto? Yo digo amén. El mensaje de hoy yo le puse simplemente Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Y de hecho la Escritura lo dice también en Colosenses 1:27, donde dice: a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es, mire cuál es el misterio, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ese poder es superior a cualquier cosa que tú tengas que enfrentar, a cualquier batalla que tengas que pelear, a cualquier enemigo que tengas que enfrentar o que te encuentres, o ante cualquier desafío, cualquier cosa que venga en contra de nosotros. Ese poder que mora en nosotros sin duda es superior, porque es el poder que levantó a Cristo entre los muertos. No se supone que andemos acarreando dudas, temores como cristianos, o sintiendo muchas veces esos sentimientos de inferioridad o de desánimo, o quizás muchas veces eso que nos lleva a pensar que las cosas que nos suceden son más grandes de lo que nosotros podemos o las fuerzas que tenemos para enfrentarlas. Si tenemos esta convicción de que Cristo está en nosotros, que ese poder que levantó a Cristo entre los muertos, ¿usted se imagina ese poder? La magnitud de ese poder que pudo levantar a Jesús de entre los muertos. ¿Cree usted la magnitud de este poder? Dice, vive dentro de nosotros los cristianos, los que hemos recibido a Jesús en nuestro corazón. Imagínese usted esto por un momento. Muchas veces caminamos por la vida sintiéndonos oprimidos o apretados por las cosas que nos pasan a nuestro alrededor y nos olvidamos que este poder está en nosotros. Empezamos a deprimirnos, pensamos quizás nunca nos vamos a levantar o pensamos ya no voy a progresar. ¿Cuántas veces vienen esos espíritus de desánimo a nuestra vida una y otra vez cuando nos desenfocamos de lo que la palabra de Dios dice? Y muchos cristianos viven en esa percepción de sí mismo y caminan en derrota antes de empezar a luchar siquiera. Y lo vemos muchas veces, y la escritura que acabamos de leer dice que el poder que levantó a Jesús de entre los muertos está dentro de usted. Si usted recibió a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, ese poder opera en usted, en cada uno de ustedes. Así que imagínese que si ese poder está en usted, ¿qué puede haber que lo detenga a usted? ¿Qué puede haber que lo frene a usted, que lo deje vivir esa vida en plenitud y en abundancia que el Señor nos está diciendo en su palabra? Probablemente muchos de los que estamos aquí
creemos que Jesús tiene un gran poder. Todos creemos que Jesús tiene un gran poder. Hemos escuchado en la palabra, escuchamos predicaciones todo el tiempo y creemos que Jesús tiene poder. Si yo le pregunto, ¿usted cree que Jesús tiene poder? Usted me va a decir, pues sí, ¿cómo no va a creer que Jesús tiene poder? Pero, ¿usted cree que ese poder está en usted? ¿Que opera en usted? ¿Que se mueve en usted? Dios nos dice en su palabra que ese mismo poder está ahí. Ahora, ese poder es tan fuerte que ni toda la fuerza de las tinieblas lo pudieron detener. Ni toda la fuerza de la tiniebla lo pudieron mantener en la tumba. Imagínense lo que ese poder es. Ese poder es tan extraordinario que ni siquiera las garras de la muerte pudieron detener a Jesús. Ese poder es tan superior que venció la muerte. Ese poder, dice la Biblia, ese mismo poder, dice la Escritura, es el que está en nosotros. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Fíjese que más claro imposible. La Escritura es bien clara. En 1 Corintios 6, 14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Otra vez, el mismo poder operando en nosotros. Operando en nosotros. Ese mismo poder, una y otra vez lo podemos ver en la Escritura. Luego dice el apóstol, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ponga atención a esto. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí está la clave de todo esto, porque la única manera en que nosotros los cristianos podemos caminar en el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y vivir en victoria cada día es no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ahí está la clave. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y para caminar de esa manera debemos tener una nueva perspectiva en nuestra mente y comenzar a agudizar nuestros sentidos espirituales, no más o superior a nuestro sentido físico, para poder empezar a ver lo que no se ve, para poder empezar lo que el Señor dice, para poder ver así las cosas que el Señor tiene dispuesta o preparada para nosotros por medio de la Escritura. En Joel capítulo 3:10 declara, diga el débil, fuerte soy. Y muchas veces nos sentimos débiles, pero dice, aún cuando te sientas débil en lo físico, diga ¿qué? Fuerte soy. Y usted dirá, bueno, es que a veces no se ve que sea fuerte. Para nada se ve que yo sea fuerte. Porque hay atravesando problemas de dificultad, porque andamos atravesando problemas duros quizás, o situaciones que no parece que nos veamos fuertes en esos momentos. Pero la palabra nos insta a nosotros a que empecemos a ver lo que no se ve y dejemos de ver lo que se ve. Diga el débil, fuerte soy. Tú no eres débil sino eres fuerte, dice la palabra. Lleno del poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese poder está en nosotros. Y quizás no tengas un buen momento a veces o pases por cosas que no esperas o situaciones difíciles, pero mira, la Biblia dice en Deuteronomio 28:13, y pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si guardares los mandamientos de Jehová. Fíjese la clave de lo que dice acá. El Señor dice, te pondrá siempre por cabeza y no por cola. Encima y no debajo. Cuando las cosas no salen como nosotros las planeamos, cuando nos encontramos muchas veces frustrados, cuando esperamos de personas y a veces no llega, cuando nos desanimamos, cuando nos desilusionamos, en lugar de deprimirnos, en lugar de enojarnos con las personas, debemos pararnos firmes con una buena actitud y luchar la buena batalla de la fe. Es por eso que Pablo le aconseja a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye de esas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La razón por la cual la llama la buena batalla de la fe es porque nuestro enemigo ya ha sido vencido. Es una buena batalla, no es una mala batalla, no es una batalla en la que nosotros vamos a perder, es la buena batalla de la fe. Antes de ser crucificado, en Juan 14:30 Jesús declaró, porque aquí viene el príncipe de este mundo y nada
tiene en mí. Pon atención. El Señor dijo, nada tiene en mí. En otras palabras, lo que Jesús estaba diciendo es, yo sé lo que voy a hacer, yo sé lo que va a pasar, voy a caer en manos de hombres perversos, voy a ser crucificado, la oscuridad, las tinieblas vendrán contra mí, pero ese poder, por más oscuro, por más grande, por más fuerte que parezca, no me van a poder detener. Y creo que ese poder de la resurrección, de la misma manera, hoy está en ti, está en mí, en cada uno de nosotros. Y si nosotros empezamos a caminar por fe, si nosotros empezamos a enfocarnos en las cosas que no se ven, en lugar de enfocarnos en las que se ven, esos problemas, esas dificultades que muchas vienen a nuestra vida, a nuestro cotidiano vivir, creo que ese poder va más allá de cualquiera de esas situaciones. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Es que hay un poder dentro de ti, dentro de cada uno de nosotros, que no se compara con nada de lo que trata de detenernos en este mundo. Hay un poder adentro de cada uno de nosotros que no puede ni siquiera desanimarnos si nosotros nos enfocamos en lo que el Señor ha puesto en nosotros. Está en nosotros mantener la mirada en las cosas que no se ven y no en las que se ven. Y yo sé que usted dirá, pastor, es que a veces no me siento tan poderoso espiritualmente, a veces no me siento tan en fuego como debería, pero no podés vivir tu vida acorde con lo que sentís. Debes aprender a vivir acorde con lo que sabes que la palabra de Dios dice acerca de ti. Y ahí es cuando cambia nuestra perspectiva. Ahí es cuando las cosas que suceden a nuestro alrededor comienzan a cambiar, porque empezamos a traer ese mover del Espíritu Santo en nosotros. Comenzamos a caminar por fe y no por vista. Aún en cualquiera sea la circunstancia que estemos atravesando, empezar a caminar. Y a veces no es fácil, porque yo sé que cada uno de ustedes tiene diferentes luchas, diferentes problemas, diferentes momentos difíciles que todos atravesamos por ellos. Pero ¿cómo cuesta en esos momentos dejar de mirar las cosas que se ven, dejar de mirar lo que nos está influenciando en ese momento y creer a lo que el Señor dice en su palabra? Creer a lo que la palabra del Señor dice. Y cuando nosotros ponemos la fe en la palabra de Dios y dejamos de ver las cosas que no se ven, es ahí cuando ese poder que levantó a Cristo de entre los muertos se activa en nosotros. Es ahí en ese momento cuando las cosas empiezan a suceder de forma sobrenatural a nuestro alrededor, porque estamos poniendo nuestra fe en el lugar correcto, iglesia. ¿Me sigue? Y lo que ayer se veía para ti muy bien, cuando realmente pones la fe, o lo que se veía quizás muy mal, cuando realmente pones la fe en Cristo, entonces es ahí cuando las cosas empiezan a cambiar. Y la razón por la que te digo esto es que nuestras emociones cambian en un promedio de 30 minutos. ¿Sabías eso? Cada 30 minutos nuestras emociones cambian. Ahora, hoy estoy contento, hoy estoy en fuego y en 30 minutos puedo estar triste. Es normal del ser humano. Así somos de fluctuante. Hoy estás contento, en un momento estás contento, al rato recibís una llamada que te arruina el día. Y se te pasa la energía. Y perdiste la emoción. Hoy decís, hoy me voy a levantar con fuego, hoy voy a la iglesia y a mitad del día pasó algo y ya no voy, te desanimaste. Tus emociones, cuando nuestras emociones dictan la manera en que vivimos, el poder del Espíritu Santo no puede operar en nosotros. Por eso la palabra del Señor nos llama a vivir por fe y no por vista, no por lo que se ve, no por lo que nos influencia. Lo que te hizo reír hace un momento, en media hora quizás ya no va a tener ninguna gracia. Lo que te hacía enojar hace 2 o 3 días atrás, ahora quizás ya no te hace enojar más, ¿verdad? ¿Cuántos pasaron por eso ya? Antes había cosas que casi no más llegaban y cómo se enojaba. Y ahora ya no le enoja más. Sus emociones cambiaron con respecto a esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Si vivimos por emociones, vamos a andar fluctuando de un lado para otro y nunca vamos a estar firmes. Cuando todo me sale bien, vengo a la iglesia. Cuando tengo problemas, me quedo en mi casa. Imagínense lo que sería eso. Ya se hubiera quedado sin pastor hace tiempo usted. Sin músicos también aquí, ¿verdad? Y si yo le preguntara o usted me preguntara a mí, todos los domingos que usted viene a predicar, todos los miércoles que usted viene a predicar, ¿está con la energía al 100? La verdad, no. Pero me muevo por fe.
y no por vista. Porque sé que es el poder de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos el que opera en mí. Es ese poder el que mueve, ese es el poder el que hace las cosas. Y cuando tú vives caminando debido a lo que el Señor hizo en tu vida, vas a vivir caminando con esa vida abundante que el Señor murió para que tengamos. En 2 Corintios 5:7 dice que nosotros debemos andar por fe y no por vista. Claramente lo dice la palabra del Señor. Por fe y no por vista. Y cuando la palabra de Dios dice por vista, usted se imagina lo que usted ve. Pero en realidad, esa palabra vista que está en la palabra, aquí en Corintios, es básicamente hace alusión a lo que percibimos con nuestros 5 sentidos, no solo con la vista. Hace alusión a todas las cosas que pueden influenciar nuestra vida. Entonces dice que nosotros tenemos que andar por fe, básicamente, y no por todas las cosas que nos influencian cada día. Cuántas cosas tenemos que nos influencian cada día, cada momento. Pero la palabra de Dios nos manda a despegarnos de las cosas que se ven y empezar a vivir por fe en lo que el Señor dice. Y si nos enfocamos demasiado en lo que sucede, muy difícilmente vamos a poder perseverar en los caminos del Señor. Muy difícilmente vamos a poder cumplir con lo que el Señor nos llamó a hacer en este tiempo. Todos tenemos dificultades, todos tenemos algunos problemas de tanto en tanto, hay batallas, hay luchas, hay pruebas, hay desafíos, hay tentaciones, todos los tenemos por igual. Mientras estés sobre la parte de arriba de la tierra, los vas a seguir teniendo. Amén. Y gloria a Dios que estamos en la parte de arriba de la tierra y no debajo todavía. Amén. Así que mientras respires, siempre va a haber pruebas, siempre va a haber desafíos, pero recuerda aquel viejo dicho que dice, no dice cuán grande es tu enemigo, siempre estamos mirando cuán grande es nuestro enemigo, nuestro problema, tan grande es, pero ¿recuerdas que dicen, no importa qué tan grande sea, cuanto más grande es, más ruido hace cuando cae? ¿Cuántos dicen amén por eso? No importa cuál sea ese problema, cuál sea esa dificultad, cuando caiga más ruido va a ser. En otras palabras, hablando en términos espirituales, cuanto más grande sea esa dificultad que tenés que atravesar, cuanto más grande sea ese problema que tenés que enfrentar, cuanto más grande sea ese desafío que tenés en este día, cuando caiga, más grande será la gloria que le va a dar a tu Dios. ¿Cuántos dicen amén por eso? Y yo no sé usted, pero yo quiero darle gloria a Dios por esas cosas que pasan en mi vida. Amén. No importa lo que venga, no importa cuántas personas hay a nuestro alrededor, cuando venimos a alabar al Rey, cuando venimos a escuchar su palabra, cuando tenemos que caminar por fe, caminar por fe. Así que ponete firme, iglesia, levantá la cabeza, saca pecho como si estarías lleno de la presencia del Espíritu Santo, porque estás lleno de la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ese poder que levantó a Cristo entre los muertos, hoy mora en nosotros. Y dirá, pastor, si usted supiera todo lo que trabajé hoy, ya no me queda nada, ni el poder que levantó a Cristo entre los muertos. Pero ese poder sigue ahí, ese poder está ahí. Cuando aprendemos a caminar por fe y no por vista, nuestros ojos espirituales se abren a una nueva dimensión. Y aprendemos a tener paz en medio de cualquiera sea la situación que tenemos que atravesar. En el Antiguo Testamento, en 2 de Reyes capítulo 6, relata una historia que a mí me gusta bastante, donde dice que los ejércitos de los sirios querían derrotar a Israel. Una y otra vez ellos querían derrotar a Israel, pero resultaba que cada vez que ellos planteaban emboscadas para desarmar, para atacar y por sorpresa los ejércitos de Israel recibían la revelación de que no pasaran por ese camino. Y el jefe de las tropas de los sirios, totalmente frustrado una y otra vez por lo que pasaba, dice que mandó a llamar a los comandantes y los reunió a todos y dice, ¿quién de vosotros es el espía aquí? ¿Quién es el que está dando información a nuestros ejércitos enemigos? ¿Quién está llevando esa información en confidencial? Pero dice que uno de los capitanes le dijo, ninguno de nosotros trae información a los israelitas, es que hay un profeta de Dios llamado Eliseo. Y lo que tú dices a nosotros en secreto, Él lo dice a Israel. Hay un profeta de Dios, hay una persona que anda en el Espíritu, hay una persona que tiene una conexión con el Espíritu Santo que aún ve en lo secreto. Ponga atención a esto, porque esto es clave. El comandante sirio decidió ir a buscar a Eliseo. Y dice que lo encontró en una ciudad, se enteró que estaba en una ciudad y dice que
llegó ahí, y Eliseo no era un hombre peligroso para nada, ni siquiera era un soldado, no sabía cómo luchar. Cualquiera pensaría que con 5 o 10 hombres era suficiente para prender a Eliseo. Pero la Biblia relata que el comandante de los ejércitos sirios llegó con ejércitos, con carros de a caballo, llegó con miles de soldados y todo para atrapar a un solo hombre que andaba en el Espíritu. Un solo hombre que andaba por fe. Poné atención, iglesia. Esa es la manera en que tú debes verte a ti mismo, porque el poder que levantó a Jesús de entre los muertos también mora en ti. Ese mismo espíritu que caminaba con Eliseo también camina con nosotros. Ay, usted no sabe, pero cuando el enemigo te ve a ti, cuando el enemigo lo ve a cada uno de ustedes, no lo está viendo a usted, está viendo lo que hay dentro de usted. Ese mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos, y el enemigo dice, le tengo que dar duro, lo tengo que atacar con todo, tengo que darle con lo fuerte, tengo que rodearlo porque no lo voy a poder apresar, tengo que mandar ejércitos alrededor de ellos, pero es que está luchando contra el espíritu de Jesucristo que está dentro tuyo. Y la Biblia dice que ese mismo espíritu que mora en nosotros, ese espíritu de Jesucristo, es el que el enemigo teme. Entonces, cuando tú te ves a ti mismo, tú dices, no, yo no creo que el diablo me tenga miedo a mí. Pero sin embargo, cuando él te ve a ti, teme. Cuando tú caminas por fe y no por vista, el diablo teme. La Biblia dice que el siervo de Eliseo despertó de mañana, dice, abrió las puertas, las ventanas, salió a tomar aire y dice que cuando salió vio que había un sinnúmero de ejércitos rodeando el lugar donde estaba Eliseo. Y de inmediato fue, llamó a Eliseo, y cuando lo llamó, fíjense lo que pasó. Este criado salió corriendo y Eliseo vino y Eliseo ni siquiera se exaltó, ni siquiera se le movió un pelo porque no tenía tampoco. Dicen que era calvo Eliseo, ¿verdad? Pero dice el capítulo 16 en la Biblia que lo que dijo es, no tengas miedo, porque más son los que están, ¿qué? ¿Qué dijo? Con nosotros que contra de nosotros. Más son los que están con nosotros que en contra de nosotros. Yo me imagino el siervo que estaba con Eliseo totalmente confundido, quizá le habrá dicho, tú estás equivocado o estás ciego, una de dos, ¿no estás viendo los ejércitos que están a nuestro alrededor? ¿Cómo que más son los que están con nosotros? Y la Biblia dice que Eliseo oró y le dijo, te ruego, Padre, que abra sus ojos para que vea. Entonces, dice, él salió otra vez, pero esta vez no vio a los sitios, esta vez vio lo invisible. Esta vez vio lo sobrenatural, y alrededor de los ejércitos de los sirios vio carros de fuego, ángeles, ejércitos celestiales que estaban rodeando a los ejércitos que venían contra el escogido de Dios. Lo que estoy diciendo en esta tarde es que muchas veces cuando te sientes rodeado, cuando te sientes oprimido, cuando te sientes atacado, quizás el problema no es que estás oprimido, que estás atacado. Quizás el problema es que tenés los ojos en el lugar equivocado, porque lo que viene contra ti hoy en este día, Dios ya lo tiene bien calculado, y sus ejércitos están alrededor de tu vida, están alrededor de tu familia, están alrededor de tus hijos, están alrededor de cada cosa que tú haces, porque Él sabe que dentro tuyo está ese espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Yo no sé cuántos le dicen al Señor amén en esta tarde. Ese espíritu está en nosotros. Y ese espíritu yo creo que es el que nos tiene que mover a caminar en esa vida abundante. Cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades. Porque cuando está todo bien es fácil decir, voy a alabar porque ese espíritu de Cristo está en mí. Pero cuando usted tiene problemas, ¿dónde está el espíritu? ¿Dónde está ese fuego del Espíritu Santo que está en usted? Cuando las cosas son contrarias, cuando las cosas son adversas. Entonces es ahí, hermanos, donde nosotros debemos recordar este pasaje que acabamos de leer en el libro de Romanos. Si el espíritu de aquel que levantó entre los muertos está en vosotros, dice el apóstol Pablo. Si ese espíritu está en nosotros, entonces ¿cómo debemos de vivir? Caminando en abundancia, caminando parado firme ante las situaciones, inamovible ante los problemas y las dificultades. Y yo sé que es difícil, pero tenemos que practicar. Amén. Todos tenemos que practicar, todos tenemos que desarrollar esa madurez espiritual. Para el próximo problema que llegue a nuestra vida, para el próximo desafío que llegue a nuestra vida, necesitamos poner la mirada en lo que el Señor dice acerca de nosotros y no en lo que las circunstancias dictan en nuestra vida. Por más difícil que parezcan, hermanos, recuerde siempre, el poder de aquel que levantó entre los muertos a Jesús mora
dentro suyo. Así que no se olvide, no ande caminando por ahí con la cara por el piso y todo deprimido. Cuando le venga esos sentimientos de desánimo, esos sentimientos de que ya no quiere, que ya quiere abandonar, ay, recuerde esta palabra. Váyase al libro de Romanos y lea la escritura que leemos hoy. Ese poder está en mí, dígase a usted mismo. Párese enfrente al espejo y regáñese a usted mismo. Dígase, el poder de Cristo está en mí. ¿Cómo voy a andar así? ¿Cómo voy a caminar así? Ese poder que levantó a Cristo entre los muertos hoy mora dentro de mí. Así que levántate con fuerza, iglesia, amén. Y este mensaje es simplemente para recordarte que hay algo especial dentro tuyo, que hay algo que no se compara con nada de lo que este mundo nos pueda traer. Debemos estar con la mirada puesta en lo que el Señor dice acerca de nosotros y caminar por fe y no por vista. ¿Cuántos dicen amén?